Están ustedes en mi taller. Este taller está a la orilla de una línea férrea. Eso es la pasada del tren. Y eso es por qué. Pues yo soy de provincia. Y una de las cosas que más recuerdo es que viajé a Santiago en tren cuando me vine a estudiar y mi papá me fue a dejar a la estación. Hay algo especial que pasa que alrededor de, mientras más uno se pone viejo, en que empieza a cerrar círculos. Y uno de los círculos es que estoy a la orilla de un camino o a la orilla de una línea férrea en que de repente uno siente que se está yendo y viniendo para todos lados siempre. O sea que nunca está en un lugar fijo. O sea que va y viene. 47 yo nací. En 46 sube a la presidencia de la República González Videla, en la cual en el periodo 47 ya más o menos dicta la ley de defensa de la democracia, en la cual quedan excluidos los del Partido Comunista y los persigue. Y mi padre, siendo militante, está clandestino. El otro espacio, el que yo rastro, que tiene que ver con la memoria, es los recuerdos de infancia, que viene con el tren también, en el haber trabajado con mi padre o haber acompañado a mi padre, que era para mí, siendo chico, que era como un juego de infancia, el salir a pintar en las calles, en las campañas. Pero resulta que a lo mejor ese juego lo sigo haciendo y lo he hecho toda mi vida, haber pintado en la calle, pero a eso, haberlo llevado al arte y haber pintado murales y haber hecho intervenciones urbanas por estar. O sea, siempre las cosas están ligadas, una lleva a la otra y la otra y la otra. La escuela mía, más que la escuela básica o primaria de esa época, fue la escuela de la calle, saliendo a rayar, en estas reuniones clandestinas, en estas velas artísticas y cosas por el estilo. Ya la segunda escuela, el director de esa escuela en esa época, Fernando Marco, muralista, que había hecho escuela o estudia en México con Diego Rivera, incluso con Siqueiro, entonces pues, pasó a ser mi profesor, que al tercer o cuarto año medio ya fue mi profesor de pintura mural. 2 o 3 personas, o 4, que éramos de esa escuela experimental, fuimos un poco los que participamos en lo que eran los murales después en el gobierno de Allende. La brigada que se formó fue en el año 68, que fue la brigada Ramona Parra, en homenaje, digamos, a la Ramona Parra que fue masacrada en la Plaza Urne. Ahora, es importante ese sentido porque era una alta dirigente sindical y hermosa. Hay un vacío histórico que ha trasladado por mucho tiempo. Ahora, ¿por qué? Porque todos estos movimientos culturales, especialmente el de Chile, que si ustedes se dan cuenta tiene una cosa muy importante en Latinoamérica. Si uno viaja para cualquier lado y se va a dar cuenta que la canción chilena, el diseño gráfico, la pintura mural, tiene una identidad, un estilo propio. Ahora, ese estilo propio no surge de la nada, sino que surge de estas luchas sociales. Con una editorial del Estado de que mantuvo, o sea que nunca antes había sucedido, que tampoco nunca más después sucedió. Ahora, con respecto a eso, a los murales, las influencias no vienen de nuestra parte más que de este desarrollo. Si nosotros decíamos delante que estábamos pintando acá y sin saber, pero que allá están los grafitis, y resulta que, es muy importante para los jóvenes hoy día decir que en ese tiempo no existía el spray, en ese tiempo no existía, digamos, el rodillo, era la brocha y nada más que la mano, la brocha y las tierras de colores. El arte y la cultura se había desinhibido. O sea, ya no era de la élite, sino que era una cultura popular que venía del folclore, que venía hecha por la gente del pueblo. Empezamos con 2 o 3 muchachos a salir a pintar a la calle con un tarro en la mano, etcétera, etcétera. Es que fue, digamos, la campaña del 64. Cuando ya viene la campaña del 60, que venía la campaña del 66, 67, el ferrocarril a nivel nacional era el que unía toda la nación. Estamos hablando de tren que iba hasta Mendoza, tren que iba a Valparaíso. El sindicato y la organización de trabajadores de ferrocarril era muy fuerte y de izquierda. Entonces, por lo tanto, ellos propusieron el hacer un tren de la Victoria, en donde partía el tren, en que venía desde el sur recorriendo y llegaba a Santiago y terminaba en una gran concentración. Y por cada pueblo que pasaba, el candidato hacía una concentración. O sea, era impresionante porque la gente esperaba. En las estaciones hay muchas réplicas de eso en la Teletón, en otras partes, con las giras artísticas de ese tipo. En la medida de que se van creando estos desarrollos de movimientos populares, también se van creando cosas ingeniosas, creativas, etc. Y el tren de la Victoria es una de ellas.
momento del triunfo popular y en el año 69 al 70 se inician estas campañas y el movimiento, digamos, de brigadistas se extiende a nivel nacional. Y la tarea era conquistar todos los muros para el pueblo. Cuando viene, ya los últimos días del gobierno de Frei, nosotros la tarea era tener todos los muros rayados para la campaña que era el 4 de septiembre de la elección, y así fue. Triunfa Allende, y el 6 de septiembre Chile quedó lleno de carteles, porque esa vez que empezamos a pintar, los periodistas extranjeros que estaban en el traspaso de Allende empezaron a decirnos y hasta fotografiar, y eso se expandió. Lo que aquí adentro recién la gente no se percataba, eran unos muchachos que pintaban monitos, etcétera, etcétera, empiezan a aparecer en las carátulas de los diarios en el extranjero de que este hombre nuevo, que esta visión nueva de una elección que no era por la vía guerrillera, sino que por la vía electoral, que había triunfado, venía con este concepto de hombre nuevo. Surge lo que era la nueva canción chilena que venía con todos estos músicos. O sea, que uno asocia, hay un despertar, una explosión creativa con respecto también al avance social. Y bueno, estas brigadas que originalmente estaban orientadas, digamos, a hacer campaña política o de consigna o de letra, terminan haciendo estos monos, estos dibujos. Cuando viene el golpe, nosotros subestimamos la brutalidad con que iba a venir. Que aplican una masacre de psicológica. O sea, los 3 degollados, por ejemplo. ¿Me entiendes? Con 3 degollados y cómo aparecen y en qué forma los detienen, etcétera. O sea, hay como una lección de miedo, de susto, digamos, psicológico, digamos, a las masas, al pueblo en general. En la dictadura se borran todos los murales, se reprimen, algunos compañeros son fusilados, incluso de la brigada, especialmente en provincias, donde las provincias se los conocía a la gente. Pero resulta que lo que no se pudo hacer acá, porque vino la censura, la represión, la tortura, etc., los murales pasan a ser los diseños gráficos de los grandes afiches solidarios que se hicieron a nivel mundial. Y mucha de nuestra gente que fue al exilio expande este lenguaje, estos códigos. Entonces llegaba un momento que hablaban de Chile, o acto de Chile, o solidaridad con Chile, y aparecía esta iconografía. El golpe militar, lo primero que hace es borrar todos los murales y toda esa cultura popular, o sea, la censura y la represión. Hay un vacío histórico que ha trasladado por mucho tiempo. Entonces, por lo tanto, el trabajo nuestro en la clandestinidad, yo me quedé en Chile, y el trabajo nuestro en la clandestinidad fue trabajando dentro del miedo, del terror. Yo tuve miedo, tuve terror, pasé hambre. O sea, no era valiente, pero era tarea que tenía que hacer, era mi obligación. Entonces, de repente, o sea, los riesgos no se corrían, sino que se corrían por las ideas. Del 73 al 80 hubo todo un trabajo clandestino de agruparse, de organizarse. Del 80 al 90 empiezan todo lo que son las protestas. Y dentro de las protestas en las poblaciones recién empiezan a surgir muchas brigadas y que empiezan a pintar en su población cuando es cercada. Que en el momento de las protestas nosotros hablamos de los territorios liberados. Ya en el 90, ahora es muy importante una cosa, ya no existían las brigadas Ramón Parra así, con una dirección única. Existía, pero no tenían la fuerza porque se habían degregado. ¿En qué sentido? En que la clandestinidad nos enseñó a trabajar en forma compartimentada. Entonces las protestas ayudaron mucho con respecto, digamos, a crear un clima de oposición
ya abierta en contra del régimen. Si ustedes revisan los currículum o bibliografías de Mata, aparece en determinados años, 71, 72, 73, que trabajó en las brigadas en Chile. O sea, tuvo una postura que además le dio a las brigadas un conocimiento exterior muy grande, en el sentido del concepto de equipo, colectivo y de trabajo de cabros jóvenes. En la zona sur no existe ningún centro cultural excepto los malls que hacen sus actividades culturales, pero para atraer a su público al consumo, pero no cultural así. Entonces, en el fondo, este centro cultural corresponde a municipios que de alguna manera favorecen a algunos municipios que están cercanos, como San Ramón, San Joaquín, en La Granja, La Florida, La Pintana, Puente Alto, en la zona sur. El lugar en que ustedes están aquí corresponde a la piscina. Un poco más abajo de esto, era un poco un nivel más abajo, era tierra. Todas las letras que ustedes ven aquí, esas letras son pintadas por mí. ¿Por qué? Porque es el tipo de letra que yo sigo haciendo y que la hacía, bueno, yo era cazador un poco de la calle. La gente que pintó acá, de alguna manera lo que hice yo fue solamente hacer el gestor o el puente entre Mata, el boceto y colocar a la gente. Y una de las características que nosotros teníamos y que aprendimos en esa época, y que yo la sigo usando todavía, es ir al lugar a pintar, pero ocupar o trabajar o invitar a la gente que vive en ese lugar. ¿Qué significa eso? Significa que la gente que vive en ese lugar, no solo como ahora les hablaba de la identidad que se logra a través del mural, sino que también ponen su firma. Entonces, por lo tanto, el equipo que hay acá es exactamente gente que vivía en este municipio cerca de estas poblaciones. Y ahí dice de media cancha y lentamente, o sea, en el fondo es que sale la pelota y va despacito, o sea, es que tiene que ver políticamente también con el progreso que hacen los movimientos populares para llegar a Allende. Allende del 52, el 58, el 64, hasta que llega el 70. O sea, si se dan cuenta, lentamente va haciendo progresivamente hasta que avanzan. O sea que, de alguna manera, a través del arte, indirectamente, el maestro, el Mata, estaba también involucrado en esta conciencia social del avance. Después Mata estaba presente acá cuando estaba Allende, o cuando vino Fidel. Entonces, por lo tanto, de alguna manera, hay anécdotas con respecto a eso. Incluso nosotros ya habíamos conversado con él. O sea, ya habíamos organizado. Yo lo había ido a visitar al hotel donde él estaba. Habíamos ido con los brigadistas. De hecho, él fue súper importante una cosa. Nosotros teníamos un vehículo que se llamaba La Tetera, que era una cacharra toda desarmada. Pero resulta que él puso plata y compró una camioneta. Esta es de la pelota, en que va corriendo para allá. Es que es el primer gol del pueblo chileno en que le mete a la derecha. O sea, este es el sector de la derecha y este es el sector de la izquierda. Y esto es una pichanga de barrio en que la izquierda le gana a la derecha y no tiene el primer gol. Cuando vino la dictadura, que era un funcionario municipal, lo mandan a borrar. Y esta persona, cuando lo mandan a borrar, le pide perdón y permiso a la obra de arte por cometer ese sacrilegio, pero él tenía que hacerlo si no se quedaba sin trabajo. Ahora, lo bueno que él hizo inconscientemente es que la pintura que aplicó fue una pintura mala, una pintura como calo, tierra de color, que quedó con una capa encima que no se adhirió bien ahí. Y después vinieron como 14 manos de pinturas que cada municipio le dio un duro. O sea, en Chile, con la dictadura, lo primero que se hizo es borrar toda aquella manifestación cultural popular que se hubiera hecho o que se hubiera destacado en el gobierno popular, que hubiera sido como una marca de desarrollo cultural del movimiento popular. O sea, era una forma de que la otra cultura que llegaba podía aplacar con esas cosas. O sea, eso es un símbolo importante que tiene que ver no solo con la censura, sino con el fusilamiento. Aquí está la palabra que falta acá abajo, que la gente que lo restauró me pidieron que yo lo colocara de nuevo, pero yo me negué a colocarlo porque no lo habían restaurado. Yo siempre me colocaba atrás de la foto y no quería aparecer porque
quería o creía que es más importante resaltar. Ahora, era muy importante la amistad. Este es como el equipo de fútbol que es jugar la pichanga, que este lugar aparece como algo sagrado con respecto, digamos, a una memoria, que es Mata. Entonces, por lo tanto, la memoria o el cordón umbilical que yo hablo que tiene Mata con la cosa popular es este mural. La DINA o la CNI que formó Pinochet utilizó, digamos, mucho ese de hacer desaparecer a los detenidos, de tenerlos ocultos, no saber dónde están. Entonces, el hacer perder, digamos, fuerza, debilitar, digamos, al movimiento popular. Que incluso es una cosa pasado tantos años, recién todavía está como viendo recién, creemos un despertar. ¿Me caché, no? O sea, hay una herencia potente con respecto a la represión. Las luchas también van generando nuestro propio lenguaje y van creando nuestros propios códigos y van naciendo cosas. Las luchas también son creativas, porque son creativas en la vida. Pero los cambios también son creativos porque queremos nueva vida, queremos justicia, queremos equidad, queremos todo. Entonces, eso nos motiva. Y ahora soy yo el que digo, ustedes algún día van a conocer una sociedad más justa, más equitativa, en donde ustedes no tengan que pagar la universidad, en que no existan las universidades privadas. O sea, que eso sea preocupación del Estado, la salud, la educación, esas cosas. Dentro del compromiso social, así como hay un viejo que puede estar apretando tuerca, o puede haber un viejo que esté estar operando, o un profesional que debe estar escribiendo, etc., uno a través del arte es también un trabajador, igual que los demás. O sea, si yo viviera en un país socialista, el artista también es un trabajador, es un trabajador del arte. Ahí hay una diferencia con el sistema capitalista. El ego, el intelectual, el artista que trabaja en la élite, o que está hecho al sistema ¿para qué? Para vender la obra. Yo no estoy para vender la obra, yo estoy para poner al servicio de. En que lo que le enseña la universidad o le arma una malla curricular es para ponerlo al servicio del sistema. En ningún caso en contra del sistema. Y lo que yo estoy hablando justamente es una cultura antisistémica. ¿Me entiendes? Esa es la postura. Ahora, no te puedo decir que esto que es revolucionario, que anda con la mano empuñada. No, es sensibilidad. Es amor con sensibilidad. Pero amor por el prójimo con sensibilidad. Ahora ustedes dicen un artista, ¿qué tiene que estar preocupado esa cuestión? Si debería estar pintando, creando, es que no puede ser. El arte tiene que estar relacionado también con una postura social. Tiene que estar relacionado. No es un panfleto. El compromiso no hace de panfleto. Cuando uno se tiene cariño y sensibilidad y se hace con amor, es arte. Se crea con arte. Hay que me da la impresión, algo estoy pensando ahora, anótalo eso. Sí, claro. Esto que estamos mirando me da la impresión que estoy en Pompeya. Estuve en Pompeya y vi unos murales en Pompeya. Pero esto fue hecho por el hombre y en el siglo XX, digamos. El otro no, pues fue poquito después del inicio de la era cristiana y fue un volcán que tapó Pompeya, pero acá fue el hombre. Y estoy mirando como si estuviera viendo esa cosa de arqueología, lo que puede hacer el fascismo con respecto a las cosas, al retroceso, ¿me entiendes?, de la cultura.